Vale. Buenas. Hoy me gustaría realizar un doblete de vídeos, así que, bueno, aquí en este caso vamos a ver, en primer lugar, todo lo que fue el evento de ayer, un poco más en detalle y con actualizaciones, sí, noticias de última hora, y luego pues tenemos que ir a un vídeo dedicado del nuevo God of War, porque desde luego me apetece hablar largo y tendido sobre determinados aspectos que están dando para mucha controversia. Aún y así en este ya comentaremos alguna cosa por anticipado, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos al lío. No sin antes deciros que tenéis un código activo en Eneba, enlace de la descripción, solamente disponible durante las próximas 24 horas. Es decir, mañana al mediodía este código ya no os servirá. El código es tóxico, sin acento en la O, todo en mayúscula. Lo ponéis al final del proceso de compra, bueno, más bien cuando estáis en la cesta, y obtendréis un 8% de descuento en videojuegos y tarjetas prepago. No válido para suscripciones. De eso ya tendremos algo más adelante. No os preocupéis, pero vamos, echarle un vistazo porque de videojuegos entran incluso lanzamientos futuros y en cuanto a tarjetas prepago vienen bastante bien en Nintendo, en Xbox, en PlayStation, precisamente para ir ahorrándote un dinerito extra. Así que lo dicho, código limitado y tenéis que entrar desde mi enlace, si no, no funciona. Ahora sí, vamos con el repaso lo que fue el evento de ayer, vamos con el State of Play, que siendo un evento de PlayStation, empezó precisamente con un videojuego propio, el próximo título grande que tenemos de parte de esta compañía para el 15 de septiembre, Wolverine. En este caso quedaros con esa fecha porque más adelante en el vídeo vamos a hablar un poco de septiembre, pero bueno, en este videojuego particularmente lo que se nos mostró fue sobre todo unas secciones de acción muy avanzadas, un título que se nota que está ya prácticamente terminado, un videojuego que de hecho fluye bastante bien al menos en lo que nos han mostrado, donde sobre todo se hace mucho hincapié en el sistema de combate, un sistema de combate que en ciertos movimientos y demás seguramente os recuerde mucho a las animaciones que tienen videojuegos del estudio como son el caso de Spider-Man, pero luego por supuesto se adaptan más al personaje que tenemos entre manos, el bueno de Logan. Y en fin, pudimos ver que el videojuego este es un poco diferente a Spider-Man en cuanto al tratamiento de combates con los enemigos. Spider-Man no mata a los enemigos, este pues es que encima se recrea atravesándolo con las cuchillas de todas partes y partiéndolos en pedazos. Además es bastante llamativo en este videojuego la destrucción de entornos y escenarios, porque sí, en otros videojuegos del estudio se podían destrozar algunas cajas, alguna cosa bastante aislada en el entorno, pero aquí podemos ver cómo incluso afecta al daño en las paredes, al daño en el suelo, es como que hay más cosas que se pueden destruir. Entiéndase que este videojuego pues, aunque no será puramente lineal, ya que el videojuego tendrá secciones de mundo semiabierto para explorar y encontrar misiones secundarias, entiendo que puede destinar más recursos aquí y que el estudio en cierto sentido habrá madurado. Nos queda saber un poco eso, ¿qué se podrá hacer más allá de este progreso en la historia que desde luego pinta bastante prometedor para los fans de la saga, donde de hecho incluso nos presentaron a personajes míticos del universo de los X-Men, como por ejemplo es Dientes de Sable, amén de otros muchos que todavía están por aparecer, pero bueno, lo habrá que ver muy pronto. Del principio del evento nos vamos al final, porque también terminó con un videojuego propio de PlayStation, ni más ni menos que nos ofrecieron 20 minutos de God of War Lo-Fi. En este caso estamos hablando de un God of War protagonizado no por Kratos sino por su mujer en la saga nórdica. Y bueno, si habéis seguido este canal, este videojuego no os pillará de sorpresa. Por supuesto que es un videojuego que ya teníamos aquí presente, que iba a acabar apareciendo y que de hecho iba a tener la estructura que básicamente nos acabaron mostrando. Un título que comienza, en este caso, pues con la muerte de la protagonista en el God of War de 2018, que a ver, si alguien a estas alturas no sabe de qué va la cosa, es lo que ves al principio del videojuego, pues vemos su perspectiva yéndose al otro mundo y a partir de ahí vemos todo lo que va sucediendo. Y bueno, pues en este videojuego se regresa un poco al combate clásico de la saga, se regresa a un combate donde nuestro personaje es funcional, donde nuestro personaje puede saltar, donde no ve una piedra y tiene que rodear todo el escenario. En ese sentido se vuelve un poco más estilo clásico y la verdad que eso me gustó bastante, pero sí que tuvo un problema esta presentación, que cuando vimos eso obviamente había bastante ilusión, pero es que
nos mostraron como al principio del videojuego y se recrearon demasiado en la historia, se recrearon demasiado en una parte narrativa que quizá pues para verlo en tu casa solo está bien, pero para verlo en un evento donde se nos han mostrado videojuegos a toda acción, incluyendo títulos propios, pues hombre, es como que al final fue un poco pesado. 20 minutos, si los vas a mostrar, intenta que vaya saltando de cosa diferente a otra. Por ejemplo, lo que hacen con algunos videojuegos que al principio te muestran como una especie de presentación general y luego ya te van mostrando diferentes secciones, explicándote cómo es el combate, explicándote cómo son las plataformas, las mejoras que les puedes hacer al personaje. Quizás eso lo dejen para más adelante, pero sí que es cierto que ahí no estuvieron acertados. Por lo demás es básicamente lo que esperaba, es una combinación de los God of War más modernos con esta carga narrativa, cámara no al hombro, está un poco más alejada y pues un combate más arcade, básicamente. Eso la verdad que me gustó mucho. Ahora, yo hay cosas que no me explico aquí. La compañía que vas a tener no es a un niño dándote el coñazo, sino es una gelatina. Una gelatina que habla y pelea, además de todo. Yo la verdad que cuando vi eso en el evento no estaba dando crédito, pero no sé, lo dicho, sobre esto no me voy a alargar aquí en este vídeo, voy a comentar más en otro vídeo completamente distinto dedicado a este tema, porque creo que hay muchas cosas que comentar, como por ejemplo que se ambienta en otras mitologías, en plural, aunque todo tiene un pequeño truco, porque es como una especie de otro mundo donde nos encontramos a diferentes dioses de la guerra. Pero lo dicho, en otro vídeo, hoy mismo si puedo, os detallaré más todo esto. PlayStation también aprovechó para mostrar un par de videojuegos adicionales de cosecha propia, como es por ejemplo el caso de Marvel Tokon, un título que ya ha sido presentado oficialmente, sabemos que sale el próximo 6 de agosto para PlayStation 5 y también estará disponible para PC de lanzamiento, y bueno, pues fue sobre todo para mostrar un poco en movimiento algunos personajes adicionales, como por ejemplo es el caso de Matanza, y en fin, para promocionarlo un poco en este año que va a estar tan cargado de lo que es el universo de la Marvel. Pero la sorpresa fue Until Dawn 2, un título que seguramente muchos no esperaban para absolutamente nada. Es un título que está desarrollado por uno de los estudios que compró recientemente PlayStation, y la perspectiva pues es básicamente la misma. Videojuego donde vas a tomar decisiones para poder sobrevivir a un asesino que os persigue por toda una isla, y bueno, en resumidas cuentas siguen un poco la estética habitual de esta clase de títulos. Y oye, pues para el próximo año 2027 está fichado su lanzamiento en PlayStation 5. Otro videojuego que PlayStation, aunque no sea suyo, tiene como exclusivo de lanzamiento en consolas es Phantom Blade 0. Título que también estará disponible en PC en lanzamiento, un título que de hecho está previsto para el próximo 9 de septiembre, pero que finalmente no va a llegar en esa fecha. En el evento de ayer básicamente aprovecharon para decirnos que tendremos otra presentación más extendida de este título durante el verano, en una fecha todavía por determinar, y así nos podrán mostrar los últimos coletazos del desarrollo. Pero sin embargo nos dijeron que el lanzamiento se va al próximo 29 de octubre, una fecha para mí bastante arriesgada, pero bueno, al fin y al cabo querrán terminar el videojuego en condiciones, y con lo que se viene en septiembre quizá tampoco es la mejor de las ideas mantenerlo en la fecha que tenía establecida. Así que bueno, eso fue básicamente todo sobre este videojuego, y hubo una ausencia bastante llamativa que es la secuela del Kena. De ese videojuego no supimos absolutamente nada y empiezo a temer que ese videojuego tampoco saldría este año. Toquemos madera porque le tenía bastantes ganas, la verdad, pero es que ayer precisamente se confirmó la demora de otro videojuego muy esperado del 2026. Tomb Raider Legacy of Atlantis, un título que estaba fijado para este año, saliendo en PlayStation, en Xbox y en PC, plataformas en las que por supuesto seguirá disponible, pero será el febrero del próximo año. Sí, concretamente se lanzará el día 12 de febrero, aunque tendrá un acceso anticipado que te permitirá jugarlo 2 días antes, el día 10. Esto ya se filtró un poco antes del evento, a través de algunas tiendas, y particularmente, pues bueno, sí, nos mostraron algunas nuevas imágenes del videojuego, la verdad que pinta muy espectacular, y se nota que además es un videojuego que estará prácticamente terminado, pero claro, las fechas están como están ahora mismo, y seguramente este videojuego tenían previsto lanzarlo
pues en el mes de octubre, incluso a principios de noviembre, pero es que no hay maneras con esas fechas y con nuestro querido y maravilloso GTA 6. Así que lo dicho, de momento este videojuego tendremos que esperar al próximo año, aunque las reservas ya están a vuestra disposición si estáis interesados. Eso sí, esto me hace preguntarme si el Tomb Raider que sale el año que viene, el Tomb Raider Catalyst, se mantendrá también para el año que viene, que a ver, perfectamente puede salir uno a principios de año y otro a finales. Sería pues la verdad bastante redondo para el fanático, pero bueno, la verdad que es una pena, aunque este videojuego ya pintaba que como no sabíamos nada de él precisamente iba a acabar teniendo esta demora. Posiblemente no sea el único, os lo voy comentando desde ya, pero sin embargo sí fue el más destacado en cuanto a demoras. Lo dicho, quizá tengamos que añadir la secuela del Kena, salvo que sea un videojuego que PlayStation haya dejado un poco de lado y lo haya relegado a que lo presente el Doritos el próximo viernes. Ahí podríamos comprobar alguna cosa más en ese sentido, pero bueno, lo dicho, no adelantemos acontecimientos, hasta aquí lo que es la información respecto a Tomb Raider, pero ahora viene el gran problema. Principios de octubre va a tener unos cuantos videojuegos esperándonos. Uno de ellos, o dos, son viejos clásicos conocidos. Rayman Legends regresa con un remake, un secreto a voces dentro de la industria, pero sí, estará disponible para todas las plataformas el próximo 1 de octubre, por apenas unos 40 pavos. El videojuego ha sido reconstruido gráficamente y además le han añadido un mundo completamente inédito, nuevas secuencias cinemáticas y también incluso nuevas fases y niveles, con lo cual va a ser más completo de lo que lo ha sido nunca. Por otra parte, cabe remarcar que para ese mes de octubre tendremos también Dynasty Warriors 3, una revisión del título clásico que también estará disponible para todas las plataformas de consola y para PC. Se han reconstruido lo que son los aspectos gráficos del videojuego, también se han añadido a personajes que salieron en videojuegos posteriores bastante queridos, como por ejemplo el protagonista del Dynasty Warriors Origins, aparte otra serie de novedades que desde luego a día de hoy se agradecerán porque este videojuego envejeció regular. También hay espacio para dos videojuegos que ya se podían jugar en el mundo del PC, pero que no así en videoconsolas. El primero es No Rest for the Wicked, videojuego que en este caso es de los desarrolladores del Ori y que ahora llegará en su versión definitiva durante el próximo mes de octubre. La fecha todavía no es del todo clara. Lo hará para PC y lo hará para PlayStation 5. Las versiones de Nintendo Switch y de Xbox llegarán un poco más adelante, según ha comentado el estudio. Orden de prioridades. La cuestión es que luego, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, el 22 de septiembre, ya vamos al mes de septiembre, empezad a tomar nota, llegará Dune Awakening, un título que ya se podía disfrutar en acceso anticipado para PC y con muchos contenidos que básicamente era de un videojuego definitivo, pues ahora en versión de videoconsolas. Vendrá con un modo para jugar en solitario, no tienes por qué jugar con compañeros si no te apetece y en modo online, así que pues todavía más completo. Por cierto, el Dune llegará a Game Pass de lanzamiento. Fue toda una sorpresa, de hecho va a tener Play Anywhere, la versión de PC también la vas a tener disponible junto con la de consola, así que es un puntazo. Son videojuegos estos más del mundo del PC que otra cosa. Pero bueno, no me enrollo más porque lo dicho, mes de septiembre, apuntaros el Dune el día 22. Prepararos, de ahí en adelante viene una metralla que yo la verdad no me esperaba para absolutamente nada y es absolutamente demencial a su vez. Ojo aquí, Silent Hill Townfall, videojuego que estará disponible de lanzamiento para la PlayStation 5 y para el PC. Estará disponible el próximo día 24 de septiembre, un par de días después que el Dune. Bien, el del videojuego nos mostraron algunas secuencias nuevas, se nota que es un título que va a dar muchísimo miedo, un Silent Hill a la vieja escuela, pero en este caso desarrollado en primera persona. Y la verdad que muy bien conseguido, me gustó mucho lo que vi y será seguramente un videojuego que pille de lanzamiento. Hasta aquí todo bien. Pero es que ese mismo día 24 se lanza Control Resonant. Sí, el nuevo videojuego de Remedy. Un título del que nos mostraron alguna cosa más, pero que bueno, más o menos lo conocíamos todo lo que teníamos que saber, esa verticalidad, esos combates, esa historia, más o menos estaba todo relativamente claro, pero lo dicho, el mismo día que Silent Hill, 2 días después que el Dune, pues ojo, porque la cosa no se queda solamente aquí. Luego anunciaron el Onimusha, del cual por cierto tenéis una demo disponible en todas las plataformas donde se lanza el videojuego. La tenéis disponible ahora y bueno,
el videojuego se va a lanzar el día 25 de septiembre. O sea, un día después de todo esto. Yo cuando lo vi dije, no puede ser, es que no puede ser. A mí me están grabando, se están quedando conmigo, se están riendo de mí. No puede ser otro videojuego más en los mismos días de septiembre. Pues ¿saben ustedes qué? Anunciaron también ni más ni menos que el Ace Combat 8. Videojuego que va a salir durante primeros de octubre, concretamente el día 2, pero tiene un acceso anticipado para empezar a jugarlo el 28 de septiembre. Bien. Están borrachos. O sea, mira, el Ace Combat, por cierto, tiene una pinta muy espectacular. Me ha gustado mucho lo que he visto y también lo quiero de lanzamiento, lo quiero ya y todo lo que te apetezca. Pero, ¿cuándo lo voy a jugar? O sea, yo lo siento. No soy un dios en este sentido. Podría pasarme los videojuegos corriendo, pero es que no me apetece. Sobre todo cuando son videojuegos que me gustan. Y lo del mes de septiembre de este año es básicamente la representación del miedo terrible, el pavor que hay con el GTA 6. Esto también lo analizaremos en otro vídeo más adelante, porque el calendario tienes que sumarle el Wolverine. Por suerte, hubo otro anuncio muy esperado, aunque este será un videojuego que se lance durante el próximo año 2027. Ill. Videojuego que en este caso ya sabéis tiene una ambientación de terror en primera persona y que ha sido apadrinado por el estudio desarrollador del Atomic Heart, aunque no lo hacen ellos, simplemente dan su soporte, dan su apoyo, pero lo hace un estudio completamente independiente, aunque tiene ciertos aires, al menos a la estética visual y un poco la forma a la que tienen de hacerse las cosas, se nota que han trabajado en conjunto, pero bueno, perspectiva en primera persona de un videojuego que seguramente os recuerde mucho a Alien Isolation, por ejemplo, entre otros títulos de terror, y aquí la verdad que el resultado es muy espectacular y a la su vez también bastante desagradable, un título que promete dar muchísimo miedo, ser bastante hardcore, aunque también todo se ha dicho bastante cinematográfico, tiene pinta de ser bastante lineal, pero bueno, no está nada mal. Lo dicho, para PlayStation 5, para Xbox y PC, el próximo año 2027. Grosso modo debo decir que el evento de ayer me gustó mucho, ya que hubo fechas, muchas muestras de juegos, que es al fin y al cabo lo que se suele pedir. Sí que es cierto que le faltó algo de ritmo, sobre todo en ese tramo final, por lo que he comentado antes, y quizá esa gran sorpresa. A PlayStation es como que todavía le está costando mucho hacer ese evento grande que nos ahogue en videojuegos, que digas tú es ese evento increíble que lo rompe absolutamente todo. Y es como que nos queda la sensación de que vuelve a ser un evento de mira, los videojuegos que ya conocías para este año, que son un par más, y luego pues para el año que viene otros 2 más. Es como que sigue yendo demasiado de gota en gota PlayStation, es como que no termina de hacer ese mega evento que nos rompa la cabeza y que diga, ¡buah! Esto va a ser absolutamente inasumible. Vamos a ver si para el próximo. Este es como que se me ha quedado a ese punto de ser el mega evento que muchos podíamos esperar. Pero bueno, en la caja de comentarios sobre esto también podéis dejar vuestras opiniones, por supuesto, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.